naufragio, y para los viejos es llegar a puerto. Baltasar Gracián. Recibamos con un fuerte aplauso a la doctora Romana Martínez Silva. Doctora en tanatología del Instituto Mexicano de Psico-Oncología, maestra en Educación Superior Pedagógico, licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma Metropolitana, especialista en Desarrollo del Niño, docente investigadora del área humanista, colaboradora del Departamento de Orientación Educativa del Centro de Estudios Científicos y Técnicos del número 1, miembro del Comité Editorial de la Revista Mexicana de Bachillerato a Distancia de la Universidad Nacional Autónoma de México, conductora de talleres a padres, conductora de talleres y actividades de actualización a maestros, tanatóloga, psicopedagoga, orientadora vocacional en consulta privada. Y el tema es propuesta de atención al duelo a través de primeros auxilios tanatológicos en el Instituto Politécnico Nacional. Adelante, adelante por favor, maestra. Le doy el micrófono, pero si gusta pasar acá prácticamente. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Es un placer estar compartiendo con ustedes. Haber sido invitada en esta ocasión para mí es muy placentero. Y pues justamente vengo a compartir un trabajo que venimos realizando en relación a la atención, ahorita retomando la frase que citaba la doctora Pati, en relación a los adolescentes, ¿no? La incertidumbre que suelen vivir en algún momento de su vida, sobre todo ante la vivencia de una pérdida. Y bueno, pues justamente a partir de las necesidades que hemos detectado, se plasmó, se presentó esta propuesta en nuestra unidad académica. Los antecedentes son ciertamente, en un primer momento, la investigación que hice para concretar mi tesis para el doctorado como tanatóloga en este instituto. En ese momento, el trabajo se realizó con diferentes docentes de diferentes instituciones y en específicos centros de estudios científicos y tecnológicos del Instituto Politécnico Nacional. Estos docentes, además de ejercer como tal la cátedra, llevaban a cabo una actividad que se le conoce como tutoría y que pues posiblemente también ustedes conozcan en otras instituciones y niveles académicos. Dentro de los hallazgos que se encontraron, vieron algunos que me parece importante mencionar. Ellos eran a quienes principalmente los jóvenes recurrían en la vivencia de un duelo, y por otro lado, ¿verdad?, las necesidades que ellos tenían ante esa circunstancia eran en dos sentidos. Primero, la necesidad de escucha y contención emocional, y la segunda, la orientación en la solución de problemas de tipo familiar y académico que surgían en función de la vivencia de esa pérdida. Es importante destacar que, independientemente de que los centros de enseñanza que les menciono se encontraba un departamento o se encuentra un departamento de orientación educativa con personal de apoyo, o que incluso en algunos de ellos hay psicólogo escolar, eran ellos, justamente los docentes tutores, a quienes recurrían. En algunos casos se hacía una canalización a la atención, en otros no. Incluso en algunas ocasiones ellos solían o suelen canalizar, pero ya los chicos no recurren al servicio, como que ahí se corta, digamos, en esta cuestión donde se involucra la empatía que ya han establecido hacia su tutor. En otras ocasiones tal vez la misma forma o los mecanismos que tienen estas otras figuras de apoyo y que no les resultan para los chicos tan cercanos. Otro antecedente es de que en el 2016, perdón, me equivoqué, se realizó un diagnóstico ya en específico en el centro de estudios en el que laboro, en donde buscamos cuáles eran las pérdidas más comunes entre el alumnado. Ese trabajo, digamos, un preámbulo a él, lo vine a presentar hace 2 años también en el Congreso. Y finalmente pudimos identificar ya estas que a continuación les menciono. Por un lado, bueno, la muerte de un familiar es una pérdida común
y principalmente el abuelo o la abuelita, ¿no? Las cuales son situaciones que, bueno, ya sabemos la dinámica que actualmente se está dando en la familia y que incluso a nivel de nuestras familias mexicanas se da, en donde los abuelitos, las abuelitas son una figura importante y eso era una pérdida que ellos sentían que era como. Otra que sabemos que también en la actualidad se sufre bastante, que es la muerte de una mascota, la separación o divorcio de los padres, que también es muy común, el ser portador de una enfermedad crónica, porque desgraciadamente lo sabemos, pues bueno, no están exentos de tenerlo, incluso de algún padecimiento de una enfermedad crónica y terminales, o convivir igualmente con un familiar bajo estas circunstancias, o incluso un amigo o compañero de clase con una enfermedad de este tipo, ¿no? Hemos tenido decesos de los chicos en su estancia o siendo estudiantes. Finalmente también hay dos más, uno que es el cambio de domicilio, lo que implica el que ellos viviendo en otra entidad de la República, porque sabemos que por el prestigio, por las condiciones de vida en otras entidades de la República, buscan insertarse en instituciones como es el Instituto Politécnico y que pues la mayoría de los centros de enseñanza están aquí en la Ciudad de México, de tal manera en que tienen que moverse, desplazarse hasta acá y dejar su lugar de residencia vienen a vivir solos o para venir a vivir con familiares, lo cual eso genera una dinámica especial. Finalmente también, y pues suele suceder, ¿no?, que algunos de estos chicos, buscando una independencia de la familia, se van a vivir solos o con amigos, pero justamente sabemos que esto no es sencillo, de tal manera de que llega un momento en que no pueden hacerse cargo, no pueden llevar los gastos que eso implica, y la frustración que les genera eso es bastante fuerte, bien porque no pueden continuar con esa independencia personal, o bien porque lo hacen pero a costa de un pues, reiterado fracaso escolar. Esto, bueno, pues generó la inquietud de ofrecer una propuesta para los docentes tutores, que ellos pudieran en determinado momento dar un primer apoyo, de tal manera que nos fuimos a este autor que yo creo que varios conocen, el Laiku. Él habla de primeros auxilios psicológicos, hace una propuesta la cual como tal se retoma lo que hicimos, y digo hicimos porque aunque yo estoy a cargo y al frente del trabajo, hay compañeras que están contribuyendo. Como en paréntesis lo menciono, este protocolo de investigación fue aceptado a nivel institucional por la Secretaría de Posgrado e Investigación. Y bueno, ya llevamos 3 años, va a ser el último año por cuestiones de tipo administrativo, ¿no? Sin embargo, algo que me pareció una fortaleza es de que hubo un recorte en el presupuesto este ciclo, y solamente de 10 investigaciones que en la unidad académica estaban aceptadas, solo aceptaron 5 y dentro de ellas se quedó la nuestra. Entonces, para mí es un indicador de que se está considerando la importancia que tiene trabajar esto, aún estando en una institución y con un perfil, netamente técnico y en un área, en mi caso, físico-matemáticas. Y además de que en determinado momento también ver lo que puede aportar la tanatología en este sentido. Regresando a lo que les comentaba, bueno, pues se retoma por las similitudes que tiene. Finalmente sabemos que la vivencia de un duelo implica una crisis, y el autor también ha estudiado, ¿no?, y ha llegado a conclusiones en relación a las crisis comunes durante esta etapa, que también fueron mencionadas en ese diagnóstico, aunque no con la frecuencia de las anteriores que ya mencioné, como son el embarazo no deseado, el rompimiento del noviazgo y el fracaso escolar, ¿no?, en relación a lo que sí es el tema que nos, digamos, el centro que nos atañe en la investigación. Seguimos, por favor. De tal manera que justamente lo que son esta propuesta de Laiku se tomó, pero ahora se le da el sesgo a primeros auxilios tanatológicos, de tal manera que ya concretando el concepto queda como que son los procedimientos y técnicas básicas que se aplican de manera inmediata para apoyar a las personas que sufren ante una crisis. Y este es el punto, esa crisis está asociada a la vivencia de un duelo. Por favor. Continuamos con las fases que nos marca el autor, que es la primera, contacto físico,
identificación de las dimensiones del problema, concreción de posibles soluciones y acciones concretas de apoyo, la asistencia en la ejecución de pasos concretos y el seguimiento. Y continuamos, nos parecieron pertinentes también las metas. Por un lado, brindar apoyo. Segundo, favorecer el cuidado del doliente, tanto físico como emocional. Y finalmente, enlazar a otras fuentes de apoyo. Ya esto, llevado a la propuesta, aquí presento a continuación en las tablas esas 5 dimensiones que maneja el autor con las acciones, pero ya con los ajustes que se han ido realizando. Hubo un primer ajuste para lanzar la propuesta ante una muestra que se seleccionó y que voy a comentar un poquito después. Y después de que ellos analizaron la propuesta, hicieron observaciones y se volvió a hacer un ajuste en términos de redacción y de forma de las acciones a realizar. Para empezar, bueno, pues en lugar de hablar de paciente, hablamos de doliente. Se sustituye porque de alguna manera es diferente el sentido que le estamos dando. Y en lugar de hablar de acciones, ¿no?, de acciones de los primeros auxilios psicológicos, hablamos de un concepto que nos parece que es adecuado y que dentro del contexto escolar es más fácil de entender, que es el de estrategia, ¿no? Finalmente, una estrategia es una acción a realizar con un objetivo para llegar a un fin determinado. De tal manera que esas acciones que realiza el docente tutor o incluso algún personal de apoyo cercano, pues son estrategias de primeros auxilios tanatológicos. Después, bueno, hubieron algunas otras situaciones en términos de la temporalidad de esas acciones que también se recortó en función de que esta atención que se va a brindar es dentro del contexto escolar, no fuera de él. Además de que va a estar también, digamos que, vinculado o asociado a la actividad académica que se lleva a cabo dentro del centro de estudios. Pasamos, por favor. De tal manera que, bueno, esto va plasmando, estos pequeños ajustes van plasmando un tanto, ¿no?, lo que se va presentando, lo que se presentó a los compañeros docentes. Sí, por favor, lo pasan. Terminamos, por favor. Justamente, dentro de el llevar esta propuesta en el plano del trabajo del duelo, asumimos y estamos trabajando a partir de lo que conocemos como los momentos y las tareas que nos propone Worden y Tison-Esforza. Sabemos que el momento 1, donde el alumno está en el impacto y la crisis, es el más común cuando hacemos el acercamiento en cuanto al trabajo y a llevar a cabo esos primeros auxilios. Aunque ciertamente, como sabemos que esto no es un proceso lineal, sino de que de alguna forma, ¿verdad?, en algún momento se mueve en términos de la parte del proceso que se lleva de sanación del duelo, también puede que lo encontremos en un momento de aflicción y de turbulencia efectiva. O bien, el siguiente, por favor, que es ya cuando se está casi, ¿verdad?, pero todavía hay pena y desesperanza, que pueden ser, de encontrar que ya no hay reversibilidad en el hecho. Entonces, esta situación también es importante, porque justamente esa crisis es parte de un proceso. Es parte de un proceso y hay que, en algún momento dado, tratar de identificar en qué momento de ese proceso se encuentra, para que las acciones que podamos ir apoyando al joven o acompañando al joven para que se concreten, pues sean las más efectivas en función de ellos. Por favor. Bien, esta propuesta, como tal, ya digamos, en este momento de acción o en este momento de trabajo, se sondeó con una muestra de acción o en este momento de trabajo, se sondeó con una muestra que tenía que ver con los docentes tutores de los ciclos 2018-1 y 2018-2, es decir, estamos hablando del año pasado, en inicios de este. Y estos docentes, bueno, ya tienen ciertas características en cuanto a, digamos, los años que llevan ejerciendo la tutoría, a su compromiso como tutores, porque una cosa es cierta, que después esto va
digamos, a influir en lo que viene, que es los tiempos para ejercerlo, ¿no? Sabemos que en el plano docente, ¿no?, hay profesores de tiempo completo, 3/4 de tiempo, solo internato, condiciones de ese tipo de contratación. Pero ciertamente, ¿no?, muchos de estos docentes, los cuales pues se caracterizan por su compromiso y su trabajo, no son profesores de tiempo completo, y además de ejercer la docencia, tienen muchas otras actividades complementarias. Y esto justamente lo menciono porque las observaciones que hacen pues tienen que ver con su categoría y su contratación, que es importante considerar. Además de presentarlo ante ellos, bueno, me parece importante que también nos acercáramos a conocer el punto de vista de otros agentes educativos, como son los prefectos, porque también ellos empiezan, en el momento en que identifican que hay chicos que no están entrando a clase, o que de repente empiezan a acercarse a ciertos grupos, ¿no?, que conocemos como porros, aunque por fortuna ahorita no hay tantos en la unidad académica, pero que bueno, están ahí como figura histórica. Entonces, de repente empiezan a ver que ya tienen acercamiento con estos grupos, y entonces se acercan, y los chicos también tienen a veces la confianza de comentar qué está pasando, y llegan a identificar situaciones como las que hemos comentado. Y dentro de todo el instituto hay un comité, cada unidad académica tiene un comité de seguridad contra la violencia, que sabemos que, bueno, desgraciadamente en la actualidad pues hay muchos escenarios de violencia en los cuales se mueven nuestros adolescentes y los escolarizados también. Y quise saber y conocer justamente con la persona encargada, bueno, que coincide con que son prefectos, ¿no?, acerca de su punto de vista con la propuesta. Y también lo presenté ante el director del plantel, la subdirección académica y la coordinadora de la de acción tutorial, de tal manera en que, bueno, ciertamente hubo una variedad de respuestas, pero en general fue bien aceptada la propuesta como tal y viable para poder en determinado momento llevarse a cabo dentro del contexto de la escuela. Esta información se fue analizando por fases y en función de la frecuencia para cada estrategia que se proponía, ¿no? Los cuestionamientos y las observaciones que se hicieron a esta dieron como resultado, como ya les decía anteriormente, el hacer ajustes a las mismas estrategias, o bien en la forma de redactarlas, o bien en omitir o en agregar alguna mención para que pudiera ser más viable su aplicación en el contexto de la escuela. En este cuadro presento justamente las observaciones más significativas y que tuvieron que ver solo con 4 fases. En cuanto a la primera fase, que es realizar el contacto psicológico, esta importancia de realizar el rapport con la persona, con el estudiante, se habló de un punto, que era de tocar, abrazar de manera física para dar contención emocional y consolar si se presenta una situación de intensa expresión de dolor, enojo o angustia, que sabemos que es posible que se llegue a presentar ante una situación de pérdida. Y ahí, ¿verdad?, vemos, y creo que en las noticias, ¿verdad?, que resuenan constantemente, están lejos de estas situaciones en donde los docentes hablaban de que se considera de cuidado esta estrategia para no ser, algunos dicen, mal interpretada, para que el tratamiento no se pueda prestar a malas interpretaciones fuera del objetivo del apoyo que se pretende brindar. Esto creo que tiene que ver, sí, con esta cuestión más que de la relación como tal, ¿no?, del docente tutor con ese alumno, con esa alumna, con las cuestiones del contexto. Ciertamente no se salva de que haya una situación, ¿no?, pero yo creo que tiene que ver más con prejuicios, ¿no?, con ciertos temores que se dan en función de situaciones que en algún momento dado se teme que se pueda presentar en un abuso del poder por parte del docente al estar dando este apoyo, ¿no? Pero creo que en función de clarificar bien cómo se hace y llevar a cabo la estrategia de manera adecuada, pues esto no tiene por qué causar problemas. Además que sabemos que ciertamente cuando se brinda contención
emocional, pues hay momentos y hay situaciones y hay personas que requieren de ese contacto físico y que no tiene nada que ver con otra pretensión u otra intención. En la segunda fase, ¿no?, donde nos habla de la identificación de las dimensiones del problema, en un punto en específico donde hablaba de indagar acerca del futuro inmediato del estudiante, ¿no?, en cuanto a las decisiones que tendría que tomar para ese mismo día, para el día siguiente, para la semana, y así consecutivamente, los docentes señalaban la importancia, la necesidad de capacitación para poder ir apoyando al chico a realizar la acción. Y eso pues se entiende, ¿no? Es natural, pero lo consideramos como algo que es importante reconocer. En cuanto a la fase número 3, que hablaba de la concreción de posibles soluciones y acciones concretas de apoyo, indicaban que delimitar acciones de apoyo por parte del asistente y su posible canalización al especialista demás, pues obviamente era una cuestión imprescindible, ya que ellos ante algunas situaciones consideran no tener todos los elementos en cuanto a su formación profesional. Y pues esto es cierto, porque estamos hablando de una población de docentes, de tutores, que vienen con una formación incluso de ingeniería, con una formación de otras áreas del conocimiento que no están cercanas al humanismo. Aunque ciertamente la plantilla docente de la unidad académica, muchos de ellos ya tienen el posgrado en educación, ¿no?, la maestría en educación, pero pues bueno, una cosa sabemos que es la cuestión teórica y demás, y otra ya es la parte práctica. Finalmente, en cuanto al seguimiento, y ahí hago mención de lo que ya había comentado, cuando se habla de establecer acuerdos para contactar cara a cara o vía telefónica, especificando quién tomará la iniciativa para establecer el contacto y cuándo, decía que ciertamente es útil, pero el inconveniente es el tiempo para realizarlo, ¿no? En medio de esta situación que les comento, muchos de los docentes que hacen la función pues tienen una carga de trabajo considerable. Por ello fue justamente que me parece importante que conociera y empezara a introducir este trabajo con la persona encargada de la acción tutorial, porque este tipo de actividades finalmente también sabemos tienen un peso a nivel administrativo y de promoción docente, de tal manera que me parece que si en algún momento dado, ¿verdad?, incluso no lo digo solo como suposición, sino porque han habido otras solicitudes para apoyar en la capacitación de tutores a su servidora en términos de esta parte que tiene que ver con cuestiones de tipo humanístico, ¿verdad?, de motivación y demás, en donde se puede llegar a considerar las actividades, este tipo de actividades dentro del plan de acción tutorial, y que esto sea válido, y que esto justamente a nivel institucional se valide y se reconozca, y el profesor pueda llegar a tener, digamos, el reconocimiento tanto, digamos, personal, pero también por escrito, en cuanto a la constancia por ejercer la acción tutorial y retomar estas estrategias. Entonces, bueno, concluyendo lo que hasta el momento llevamos, ¿verdad?, las estrategias de primeros auxilios tanatológicos pretenden coadyuvar con los agentes educativos que están cercanos al estudiante, al adolescente escolarizado. ¿Para qué? Pues para apoyarnos finalmente ante la vivencia de su proceso de duelo. Esta es finalmente un objetivo y es finalmente también una conclusión, en términos de que al verse viable esta propuesta, pues entonces consideramos que podemos ya empezar paulatinamente a irlo aplicando por los docentes tutores. También, bueno, ante la solicitud de los compañeros ante los cuales se dio a conocer las autoridades correspondientes esta propuesta, ellos piden justamente la formación, y en ese sentido el paso a seguir sería el diseño de un taller y la implementación de un taller sobre el mismo, acompañado de un manual que justamente en esta parte teórico-metodológica les vaya sirviendo de base para poder asimilar, ¿no?, y para poder
ejecutar las acciones que requieren los primeros auxilios tanatológicos. Retomo algo que en algún momento dado, cuando se presentó la oportunidad de venir a presentar este trabajo, me parece importante compartirlo con ustedes y que surgió de la reflexión. ¿Ya? Creo que este trabajo se circunscribe en la contribución de la visión de lo que es el trabajo de la tanatología y de la intervención en la población estudiantil, lo cual se complementa con lo de abajo, porque eso permite dotar a estos agentes educativos que he mencionado de elementos teórico-metodológicos, para que entonces en determinado momento no se actúe desde la intuición, ¿no?, en el momento de orientar, de apoyar al joven que se acerca, sino ya teniendo ciertos elementos y una instrucción de por medio. Sobre todo porque sabemos que en determinado momento hay chicos que son demasiado vulnerables ante estas situaciones, no solamente porque es vulnerable, ¿no?, el vivir en una situación de pérdida, sino porque hay muchos de los chicos que en la formación de su carácter, ¿no?, esta es una etapa aparte de formación, pero sí creo que conforme van pasando las generaciones, hay, digamos, como que ciertas ausencias, ¿no?, en cuanto a estos elementos de personalidad que son necesarios de seguir fortaleciendo, y que hay chicos que no tienen esos recursos o que creen no tenerlos, ¿no? De repente hay situaciones en donde no están sintiendo, no se sienten acompañados, incluso desgraciadamente desde casa, ¿no? Apenas en una de las atenciones que brindaba yo el día de ayer, ¿no?, la chica vive con el papá, la mamá no está con el medio hermano. Sabemos que ahora esta cuestión de la estructura familiar tiene matices totalmente complejos. No estamos pensando en una familia nuclear o lo que veníamos hablando de tradicional, porque creo que tradicionalmente México las familias son complejas, ¿no? Pero bajo ese modelo, ¿no?, de la familia nuclear, sabemos que es digamos, son contadas las familias, ¿no?, del alumnado de la familia. Pero hablando de la funcionalidad, no de la estructura, sino de la funcionalidad de las familias, sí estamos viendo que toda esta recomposición, ¿no?, de la estructura familiar, que sí están habiendo algunas lagunas y los chicos se sienten solos, de tal manera que a veces incluso tienen que aprender a cómo ser hijos, tienen que aprender a cómo dejarse ser hijos por esos papás que están bajo roles y bajo una estructura distinta a la que regularmente podría pensarse, o la que a lo mejor tenían el año pasado, el mes pasado, ¿no? Y entonces ahí se sienten solos, ¿no? La chica decía, es que mi papá se acercó el domingo y está bajo una situación de una enfermedad que le afecta en cuanto a sus articulaciones y toda esta situación, y a nivel afectivo todo lo que esto le ha pegado. Y dice, mi papá se acercó en la noche para preguntarme si estaba bien, y yo le dije que sí, y se fue a dormir, ¿no? Le digo, ¿por qué no le dijiste que te sentías mal? Es que no quería que me dijera que solo me tomara la pastilla y ya. Entonces, cuestiones de este tipo en donde los chicos a veces también no saben pedir el apoyo, quieren hacerse los fuertes, ¿no? Les digo, en esto de que se ha roto este patrón y no saben cómo ser hijos de esos papás, y esos papás que a veces también no saben cómo ser papás de esos hijos, ¿no?, y que finalmente es común. Entonces, bajo estas circunstancias, ciertamente, ¿no?, el Departamento de Orientación Educativa con el cual contribuyo, no se da abasto. Hay una persona que va como psicólogo escolar y va una vez a la semana, 3 horas, ¿no? Y volvemos a la misma situación que les mencionaba. Muchas veces cuando se da que se acercan al tutor, cuando los canaliza, ya no siguen, no continúan, ahí se pierde. Y entonces lo que yo últimamente he hecho es más bien coachear a ese docente y decir, tú continúa apoyando, ¿no? O sea, dile que está esta opción, que se puede acercar conmigo, pero si se siente ya bien contigo, vamos a continuar. Y yo te asesoro, y entonces algunos que tienen esta disposición, pues continuamos el trabajo bajo este mecanismo. Sin embargo, vemos que a veces no se da abasto, ¿no? Ni en esta parte, o sea, se identifican los casos,
pero se queda en eso, en saber que algo está pasando, pero sin llegar a profundizar y sobre todo sin llegar a brindarle el apoyo al chico, a la chica. Y finalmente lo que se tiene es que desertan, ¿no? O se va prolongando su estancia en la escuela por la cuestión de un continuo fracaso, no en una, sino en varias unidades de aprendizaje. Entonces, bajo esas circunstancias, en algún momento dado, yo, siendo de la metropolitana, alguno de los docentes mencionaba cómo el psicólogo, ¿no?, se iba, digamos, cómo se iba filtrándose en la sociedad, cómo trabajar, ¿no?, ante las necesidades del mundo cambiante. Ahora, ya como tanatóloga también es así, ¿no? Cómo la tanatología sí, ¿no? O sea, cómo poder ir abriéndose paso, pero también en determinado momento sirviendo de soporte para la acción de otros profesionales, ¿no? Que tal vez no es pretender que ellos hagan, digamos, todo el trabajo o lo hagan con todo, pues obviamente lo que implica la formación, pero si pueden en un determinado momento llegar hasta un momento de apoyo, y ese momento de lo que se pretende, esos primeros auxilios pueden llegar a ser claves para que este joven, para que esta joven pueda continuar un trabajo con mayor profundidad, ¿no?, en cuanto a sus necesidades, y sobre todo pues también permanezca, que esto no lo lleve a desertar o a ir engrosando su nivel de frustración o de necesidades o de dolor dentro de su vida como académicos y como jóvenes. Finalmente, bueno, las fuentes, y les agradezco. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Le pedimos con un fuerte aplauso y hacemos entrega de un reconocimiento por su participación.